Pues vamos a empezar. Les pido que igual puedan anotar sus dudas en el chat si es que las tienen a lo largo de la presentación y dejaremos unos minutitos antes de terminar para cualquier inquietud o pregunta que haya quedado. Y les recuerdo que va a ser un ciclo de 3 pláticas, las siguientes con especialistas, y lo que quiero en esta es básicamente poner el contexto, la base de la adolescencia, para que a partir de ahí vayamos avanzando y veamos qué es lo que justamente están viviendo nuestros hijos. Así que, pues, vamos a arrancar. Ok, y creo que ahí ya todos tienen la misma pantalla, ¿verdad? Ok, pues aquí vemos que justamente la adolescencia se nos puede presentar como un reto, como una oportunidad. Y lo que quiero que se queden en esta plática es que es un momento en el que vamos a probar nuestros valores, en el que realmente vamos a enseñar a nuestros hijos con el ejemplo de qué estamos hechos, y vamos a darles una muestra de lo que es nuestra propia inteligencia emocional. Entonces, más adelante vamos a tocar este tema de los valores, que me interesa muchísimo, porque eso es lo que realmente vamos a dejar con la huella de nuestra conducta. Entonces, lo primero, ahí dame un segundo que no puedo avanzar. A ver, Susi, creo que se me trabó. Sí, se quedó pasmada. Quedó pasmada, dame un segundo. Ya, ahí, pero no le están viendo, ¿verdad? Dame un segundito. Ya, perfecto. A ver, les estoy poniendo como contexto. Vamos a ver primero las características de la etapa, el cerebro y el desarrollo, cuáles son las características personales de cada uno de nuestros hijos, y ya después vamos viendo la parte familiar y el contexto social. ¿Qué es? Ay, otra vez se trabó, denme un segundo. ¿Qué es, digamos, como el punto de partida que me interesa que todos tengamos claro? Porque muchas veces como papás decimos, ya está, mi hijo ya tiene esta información, ya sabe qué es lo que le expliqué, causas y efectos, entonces ya sabe qué es lo correcto y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, quiero que pongamos atención en esta lámina, porque justo lo que quiero que entendamos todos es cuál es el contexto de su cerebro en madurez. Aquí lo que vemos es, se los pongo, digamos, con la parte que tiene que ver con las hormonas. El sistema límbico, que es el que está señalado del lado izquierdo, es el que se encarga de las emociones. Es lo que decimos que está básicamente regulado por el principio del placer en la adolescencia. Es un poco lo que pasa cuando son muy pequeños, pero en la adolescencia, digamos que se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que vemos es mucha hormona, mucha emoción. Les pongo aquí el sistema también Katy, de perdón, no glándulas. se está viendo tu pantalla. Ay, gracias por avisarme, espérame. Sí. Okay. A ver, dime, ¿ahí ya se ve? Ya se ve. ¿Ya? Perfecto. Ahí está. Gracias. Ok, aquí, como ven, les pongo una imagen del cerebro. Del lado derecho dice córtex prefrontal. Esa es la última parte que madura del cerebro, que es justo donde podemos tomar decisiones. Esa es la última, en donde las conexiones, digamos que todavía no están listas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se fijan, tenemos una parte hiperreactiva que está llena de emociones, que está llena de hormonas, y del lado derecho, como se los pongo aquí, no hay un freno de mano, hay una poca capacidad de analizar la información. Ahora, esto es en condiciones generales. Cuando nosotros hemos trabajado con nuestros hijos desde muy pequeños, y cuando las características de su personalidad también han sido de una madurez mayor, o sea, por encima del promedio, cuando eran niños, porque tenemos también alumnos así, tenemos alumnos que desde muy pequeñitos mostraron esta madurez. Y tenemos otros que claramente son de acuerdo a la edad y, como decimos, del libro. O sea, la parte emocional regula, la parte hormonal regula, no hay este freno de mano. Y entonces el punto de partida es importante tenerlo muy claro, porque
el cerebro no nos ayuda a que nuestros adolescentes puedan ver causas y efectos, a que no puedan analizar la información, que no puedan razonar, que no puedan usar el sentido común. Y esto, ojo, esto no es a lo largo del día, porque de repente vemos que son muy listos, muy inteligentes, y nos damos cuenta que este ingenio nos hace sentir ciertas contradicciones, porque decimos, a ver, si puede razonar para esto, si puede pensar y proponerme algo, es muy listo y claro que es ingenioso, pero lo que no nos damos cuenta, y por eso aquí les se los pongo en una interacción al mismo tiempo, es cuando hay una descarga emocional y cuando las hormonas están al tope, ahí es cuando, imagínense que la fuerza es de un motor mucho mayor y el freno es un freno como de bicicleta, o sea, realmente es muy poco eficiente cuando hay situaciones hormonales y emocionales. Si nosotros vemos a nuestros adolescentes en un momento que no hay una descarga emocional, que no está cayendo esta cascada de hormonas, entonces vemos que pueden pensar, que entienden cuáles son las consecuencias y por eso es esta parte difícil para los adultos que estamos alrededor de ellos, porque pensamos que podrían hacerlo, pensamos que tienen todos los recursos para hacerlo, pero no nos damos cuenta que cuando viene esta descarga, ahí es donde realmente se complica el asunto. Entonces, es bien importante que tengamos clara esta parte, porque se los quiero poner como en esta imagen. Imagínense que estamos pidiéndoles que transiten, del lado izquierdo está esta carretera bien trazada, pavimentada, y entonces si nosotros tuviéramos un vehículo que tiene que transitar de un lugar a otro por esta carretera, es mucho más sencillo que si nosotros tenemos un vehículo y tenemos la imagen del lado derecho. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay una parte emocional y hormonal y nuestros adolescentes tienen que tomar el camino que tendría que detenerlos de un riesgo, de un peligro, de algo que ya hablamos y que puede a lo mejor poner en riesgo a su salud o puede poner en riesgo su reputación, puede poner en riesgo su vida. Lo que sucede es que del lado derecho, imagínense que es la imagen de la corteza prefrontal, del lado derecho es como si realmente esto fuera el espacio y el camino, que si se fijan no están las conexiones. Entonces, esto es lo que pasa con nuestros adolescentes. Nosotros asumimos que está ya hecho este caminito por donde pueden transitar y cuando se encuentran en situaciones de riesgo en donde la emoción y la hormona desborda, el escenario al que se enfrentan es justo el que está del lado derecho con esta imagen del bosque que no tiene un sendero trazado. A veces por caminos sí ya está trazado el sendero y entonces su cerebro puede permitir que se conecte de un espacio a otro, digamos estos caminitos de las neuronas, ya puede haber esa conexión que llegue a la reflexión, que llegue a la autoconciencia, que llegue a la autoobservación, a la toma de decisiones, a medir las causas y efectos. Entonces, eso es lo que sucede en zona de mucha intensidad emocional, pero entonces imagínense que están en este bosque en el que no están estos senderos. Entonces, a pesar de que los veamos en un momento que no hay hormona, que no hay mucha emoción o estas explosiones que tenemos, claramente tienen mayor perspectiva para ver por dónde pueden llegar a esa solución, llegar a ese sendero y poder tener conductas mucho más certeras. Entonces, este es el punto de partida a nivel, digamos, de su cerebro. Y aquí se los vuelvo a poner como si fueran escalones. Arrancamos por la parte más instintiva, que es el cerebro reptil, y después viene el otro escalón, que es el cerebro emocional, hasta que logra venir donde les pongo este foquito de madurez, el cerebro madura. Ahora, aquí, en esta imagen, lo que quiero que cachen es, a pesar de que estas conexiones están, o sea, se empiezan a hacer y se logran hacer en ciertos momentos, cuando viene, por ejemplo, una situación en donde para ellos es, mamá, dame un permiso, y vemos nosotros riesgos que ellos no ven, y les decimos que no, ellos ya habían hecho su plan, ya habían quedado con sus amigos, viene una decepción, viene tristeza, y como no está realmente desarrollado su sistema emocional, entonces lo que viene es una descarga tremenda por esa decepción, por esa molestia, por esa tristeza, por ese miedo al rechazo, por esa imagen de ya no me van a invitar. Entonces, si se fijan,
viene una amenaza emocional, viene una descarga de muchas emociones al mismo tiempo, y entonces lo que vemos es que se va su forma de actuar al cerebro reptil, que es el escalón número 1. De ahí más o menos, si hay diálogo, se puede ir al cerebro emocional, pero normalmente lo que pasa con ellos y sus reacciones es que oscilan entre el primero y el segundo escalón, que es el cerebro reptil, el cerebro emocional. Y generalmente aquí lo que sucede, como siempre se los repito, el cerebro reptil es cuando ataco, huyo, me congelo. Y entonces, ¿qué sucede? No podemos llegar al espacio de reflexión. Ahora, la madurez, sí vamos a ir en ese proceso de lograrla, pero con la práctica. Esto depende, aquí se los pongo con... O sea, está ligado a su personalidad, que tiene que ver con el temperamento y con el carácter, o sea, con la parte con la que ya nacen y con la parte que se va desarrollando a través de lo que nosotros hacemos con ellos. Entonces, tenemos que ver, si se fijan, como todas estas partes, porque todas estas partes interactúan. Ahora, les pongo aquí las bases emocionales, ¿por qué? Porque si nosotros no hemos, como adultos, desarrollado inteligencia emocional, no les vamos a enseñar cómo se reacciona con calma si nosotros no lo hacemos. Ahora, la parte de autoestima, si tenemos adolescentes con una autoestima mucho más bajita, y ojo, la autoestima no es un continuo, o sea, la autoestima es algo que se va construyendo y que nos va enseñando si reconozco mis habilidades, mis defectos, las cualidades que tengo, si me cuido, si estas decisiones también están basadas en que me conozco. Entonces, la autoestima tiene como también varios escalones o como capas, como en la cebolla. Entonces, si nosotros somos adultos con autoestima, que nos conocemos, también es mucho más fácil que nuestros hijos puedan irla desarrollando. Y aquí pongo justo el ingrediente de autoconfianza. Si yo ya reconocí mis recursos, es más fácil que yo diga, vamos, tú puedes, no te salió, pero la siguiente vez vamos a intentarlo. Esta voz es la que me da confianza, pero esta voz es la que viene justo de parte de mis adultos significativos, de lo que he tenido alrededor mío desde niño, y aquí en la adolescencia es cuando es una especie de momento en donde se prende la luz y vemos todo lo que nos decíamos o lo que nos pensábamos que éramos, y entonces en este momento aparece. Ahora, aquí hay un ingrediente que es la autoobservación. Todas estas están ligadas a la madurez, a la última parte del cerebro. La autoobservación es una de las partes principales de la inteligencia emocional, porque si nosotros nos aprendemos a observar, y esto incluye pensamientos, incluye sentimientos, incluye las reacciones, conductas, lo que hablo, cómo me expreso. Entonces, esta es la autoobservación, que realmente lo que tenemos que aprender a hacer aquí es hacerlo desde un punto de vista muy descriptivo, con mucha curiosidad, porque lo que normalmente traemos todos es una autoobservación, más bien una autocrítica, con un ojo muy juzgón, una mirada muy dura. Y entonces, ¿qué sucede? No se traduce en una madurez balanceada, se traduce más que nada en un juicio, que esa es después la voz que se queda en nuestros adolescentes. Entonces, partimos de este cerebro inmaduro que apenas se va a empezar a conectar, y como dato es importante que sepamos, las mujeres van más o menos 3 años por arriba de los hombres, perdón, y el proceso termina más o menos entre los 24 y los 26 años. Entonces, aunque nosotros tenemos concebida la mayoría de edad como los 18 años o 21, en otros países, realmente ese proceso se va terminando en esta etapa, o sea, prácticamente es terminando la carrera. Entonces, bueno, esa es la parte, por decir algo, biológica, fisiológica, a la que nos enfrentamos. Y aquí lo importante es darnos cuenta, ok, lo que puede dejarnos esta es una sensación como de desesperanza, como decir, bueno, entonces, si esto no es así, o sea, no está en las mejores condiciones, pues entonces no hay nada que hacer. Y aquí les diría, pensemos como un segundo idioma que no hablamos. O sea, es claro que no tengo las conexiones puestas, es claro que no lo hablo, que no lo pronuncio bien, es claro que no conozco el vocabulario, sí, pero también si tengo las condiciones óptimas, si tengo la práctica, tengo un buen maestro, aunque no haya nacido hablando finlandés, voy a poder hablar finlandés conforme vaya haciendo estas conexiones y conforme vaya generando esta práctica. Entonces, las condiciones son estas. Ahora, ese es un poco el material que tenemos, pero vamos a ver qué es lo que nosotros ahora sí que nos toca y qué es lo que podemos hacer.
Entonces, aquí son justo las áreas que les decía. Una parte, nuestros hijos la traen ya de nacimiento y la otra se va desarrollando conforme a nuestra interacción, conforme al espacio en el que van creciendo, de la familia, de los amigos. Entonces, eso influye mucho porque si yo desde pequeños he trabajado con ellos, voy a ir sumando rasgos de madurez en la comunicación, en la expresión, en el manejo emocional. Y aquí les doy una pista. Depende de cómo se manejen ustedes en situaciones de estrés, ahí es donde realmente se mide la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se mide cuando enfrentamos una crisis, cuando enfrentamos una situación que nos saca de balance, cuando tenemos miedo, cuando tenemos enojo, con estas emociones de alta intensidad y cuando estamos teniendo que manejar las emociones que nos ponen vulnerables. Ahí es donde realmente podemos medir nuestra inteligencia emocional, qué tan eficientes y qué tan desarrollada la tenemos. Ahora, viene el siguiente punto, que es el manejo emocional. Aquí necesitamos hacernos conscientes qué tanto vocabulario tenemos como adultos y piensen qué tanto vocabulario tienen nuestros hijos, porque si nosotros nos damos cuenta alrededor de cuarto, quinto primaria, nuestros hijos se quitan el permiso para sentir las emociones que son, como dicen, malas, ¿no? Las que generalmente son incómodas o desagradables. Entonces, más o menos en primaria alta, se nos quita el permiso para sentir, porque aparece la vergüenza de ser señalados, porque antes, si se fijaban, los niños lloraban, si se sentían tristes, enojados, extrañaban, eran muy, o sea, muy naturales y estaba digamos, su equipo emocional estaba perfectamente en buen estado. Pero ¿qué sucede? Socialmente los vamos llevando a espacios en donde no se vale sentir, porque vemos las emociones como la tristeza, la soledad, el rechazo y particularmente la vergüenza como emociones muy incómodas, y entonces las quitamos de nuestra, digamos, como de nuestro día a día. Aquí viene justo la autoestima, cuidado y autoconcepto. ¿Cómo nos vamos cuidando? ¿Qué es lo que estamos pensando? Y esto se dispara en la adolescencia porque nos empezamos a mirar con otros ojos. Se empieza a desarrollar la identidad, en donde viene quién soy yo, cómo me describo, quién me gusta, quién me atrae, con qué me identifico. Y aquí es donde viene toda la parte de sexualidad, que también influye mucho porque me puede afectar. Y para nosotros adultos decimos, a ver, un día sí te vas a enamorar, es que estoy feo, estoy fea, nadie me hace caso. No, a ver, pero tienes todo. Entonces nos llevamos a lugares en donde, en lugar de darnos cuenta lo duro y lo difícil que es sentir que nadie me quiere, sentir que no le gusto a nadie. Y esto es el desarrollo de la identidad. O sea, imagínense que además todo esto está sucediendo y tienen que aprender y tienen que estar en el colegio y tienen que estar participativos y entrados, digamos, como en su aprendizaje, porque desde nuestro punto de vista es lo único que tienen que hacer y es la única responsabilidad que tienen. Entonces, por eso es importante ver el contexto. O sea, ellos tienen miedo, están buscando pertenecer, están realmente encontrándose su sentido de vida o en esta última etapa perdiendo su sentido de vida. Entonces es importante que tomemos estos puntos porque particularmente el sentido de vida con el tema de la pandemia les ha afectado mucho a los adolescentes. Ha habido mucho tema de cuestionarse la vida, de cuestionarse un para qué, de cuestionarse el mismo estado en el colegio, de para qué aprendo todo esto. Si antes normalmente cualquier adolescente lo hacía, hoy mucho más porque la vida estuvo frente a todo mundo en una situación de riesgo tan grande y la salud, que entonces realmente se llegó a un cuestionamiento de parte de los adolescentes como de cuál es el sentido de todo esto, para qué es esto que estamos haciendo, para qué geografía, para qué química, para qué física, para qué español. O sea, realmente estos cuestionamientos que nosotros como adultos ya tenemos claro. ¿Por qué? Porque es un proceso y de ahí brincas a la universidad y es tu manera de mantenerte. O sea, todo esto que nosotros tenemos claro, para ellos viene un espacio de cuestionamiento que realmente a algunos les llega a quitar el sentido de vida. Entonces, pensemos y recordemos estos escalones, sepamos cómo nos vamos nosotros moviendo también en estos. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros en el cerebro reptil es cuando somos reactivos. Atacamos, subimos o nos congelamos. En el cerebro emocional es cuando damos sermones.
toda esta parte que va a tratar de moverlos por la culpa, por el miedo, es a través del cerebro emocional y nuestro, obviamente. Y el cerebro maduro es cuando estamos tranquilos, cuando tenemos calma y cuando realmente ya podemos tener una conversación que lleve a la reflexión. Ahora, como normalmente la mayoría venimos de un espacio en donde se nos enseñó a través del miedo, lo que hacemos justamente es generar nosotros la voz del crítico interior que va a acompañar a nuestros adolescentes. De por sí ellos lo van a maximizar, entonces pensemos justamente que lo que sucede ellos lo hacen mucho más grande por las condiciones fisiológicas que ya vimos, mucha emoción y mucha hormona. Entonces, si nosotros hacemos un juicio, el juicio de ellos va a ser 30 veces más grande. Si para nosotros es un evento que más o menos puede afectar, para ellos va a afectar muchísimo más por la condición que tienen, digamos, de su etapa de desarrollo. Entonces nos topamos justo con que ellos están empezándose a cerrar o ya se cerraron a la emoción en su entorno, porque obviamente cuando nosotros los vemos en su cuarto o con su amigo o en un espacio en donde ya no se pudieron contener, ahí es donde viene una explosión a la emoción. Sin embargo, con sus pares, sabemos que muchas veces no lo comparten, sabemos, y particularmente esto pasa con los hombres. Los hombres no muestran su lado vulnerable y entonces, ¿qué sucede? Están expuestos a mayor contención de la emoción. ¿Por qué? Porque se sienten juzgados y entonces con quien lo pueden destapar, que a veces es uno de los miembros de la familia o alguna amiga o alguien con quien no se sienten juzgados, es cuando viene aquella situación que han estado guardando tanto tiempo. El tema de no sé qué hacer con las lágrimas, hay varios adolescentes que nos dicen, quiero llorar, pero no puedo llorar, ¿no? Y viene esta fragilidad emocional que también está muy derivada del tema de la pandemia. Y como les decía, los sentimientos de vergüenza y culpa que mueven mucho a los adolescentes a cuando yo siento vergüenza ataco al otro y cuando siento culpa no soy mi mejor versión. Entonces, no son sentimientos que yo muestro, no son sentimientos que yo abro. Y aquí yo lo que les pediría es ir revisando qué hago yo cuando siento esto, porque realmente ellos tienen nuestro modelo de cómo se maneja esto. Y si nosotros no lo hemos abierto, no lo hemos mostrado, difícilmente ellos van a poder hacerlo de la misma manera. ¿Qué es lo que buscamos nosotros muchas veces cuando tenemos miedo como papás? Controlar. Bueno, ¿qué es lo que buscan los adolescentes? También controlar. Controlar su mundo emocional, pero controlar la conducta del otro. Quieren que como papás pensemos como ellos quisieran, que los entendamos como ellos quisieran, que los maestros actúen como ellos quisieran, y hay una intolerancia muy grande que poco reconocen, justo porque en lugar de tener esta capacidad de autoobservación, lo que hacen es critican al otro. Entonces, si se fijan, hay un modelo muy parecido de cómo nosotros lo hacemos con ellos, como ellos lo hacen con el otro, o lo hacen incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, aquí es importante ver y empezar a diferenciar. Las conductas son las que yo elijo, las reacciones son las que vienen desde un lugar impulsivo. Y entonces es importante reconocer cuál es la imagen del crítico interior que en los adolescentes es tan ruda y que lleva la voz de nosotros como papás. Aquí les pongo un ejemplo de lo que a veces nuestros adolescentes nos dicen, ¿no? Es esta imagen del crítico interior. Viene, por ejemplo, de alumnos o de personas que son muy, muy perfeccionistas y que no alcanzan a ver cómo ese perfeccionismo les genera tal grado de ansiedad, porque este es digamos, como un animalito que se mueve por abajo de la tierra, que se mueve, o sea, no es fácil y no es visible. Entonces, por eso les pongo esta imagen, porque muchas veces no es fácil reconocer esta voz crítica que me está hablando, que me está a veces diciendo que mi cuerpo es imperfecto, que tengo una lonja, que tengo panza, que no me voy a ver como las fotos que se ven en la pantalla, que mi trabajo no es suficientemente bueno, que el maestro no lo revisó, o que mis papás no son suficientemente cercanos o buenos, o que este mundo y este gobierno, porque aunque no lo crean, también nos llegan con comentarios así. Y lo que sucede es que no nos damos cuenta que esta voz del crítico interior es la que más daño nos puede hacer
en nuestra autoimagen, en la autoconfianza. ¿Por qué? Porque es bueno que digamos, esta voz nos pueda dar, digamos, como una visión de, por ejemplo, un trabajo que estamos entregando o de si vamos a ir a algún lugar que, bueno, me observe qué tan bien arreglado estoy o qué tan bien me quedó el pelo o el corte que me hicieron. Pero si por alguna razón el corte de pelo no me quedó bien, y aparece esta voz del crítico interior que me dice, no te ves, o sea, no te ves bien, te ves horrible, te ves nefasto, qué vergüenza, qué oso. ¿Qué sucede? Imagínense esa voz taladrando mi interior cuando no puedo tener perspectiva. Entonces se ve como una especie de monstruo que me ataca, que me agrede, y esa es la voz del adolescente. Entonces imagínense que está este adolescente tratando con ese trauma que trae del pelo, que aunque suene súper, así, muy superficial, realmente no les permite tomar la clase. ¿Por qué? Porque están pensando que se van a burlar, que qué mal se ven, que ya no le van a gustar a la persona por la que se sienten atraída. Y entonces, esta parte principal que para ellos es su vida, en donde están empezando a sentir ese papel principal, bueno, ahí es donde va a haber una herida bien grande, va a haber un sentimiento también de vergüenza, de quererme esconder. Y entonces, el que nosotros entendamos cómo es la voz del crítico interior, uno de nuestros adolescentes, pero seamos nosotros los primeros en revisar cuál es la voz de mi propio crítico interior, cómo yo abordo las situaciones de mi adolescente, porque esto es lo que me va a ayudar también a ver, ok, cómo me relaciono y cómo alimento yo esta voz en ellos. Ahora, ¿cuál es la contraparte de esta mirada crítica? Y es la curiosidad. O sea, el tema de la curiosidad como actitud, les diría que puede ser su mejor aliado, puede ser la parte y la actitud que les ayude a reconectar con sus hijos, que los ayude a entender de qué está hecho su temor, de qué está hecha su tristeza, de qué está hecha su vergüenza, su rechazo, todo eso que traen en su cabeza, y poder realmente acercarnos con ellos, no desde nuestro miedo y no desde nuestro juicio, no desde la expectativa que sabemos que lo que tendrían que hacer o cómo se tendrían que comportar es de tal o cual manera, sino con esta mirada curiosa. ¿Por qué? Porque cuando miramos con curiosidad, y les pongo esta foto, o sea, hay atención, digamos que está la disposición para aprender, para analizar, y me vuelvo a ir a la parte del cerebro. Cuando tenemos una mirada curiosa, es el mejor momento de aprender. Nosotros como padres, poner esta mirada curiosa nos va a ayudar a acercarnos a quienes realmente son nuestros hijos. Si ponemos las expectativas, lo que vamos a hacer es nublar nuestra mirada porque tenemos la expectativa de tiene que ser responsable, tiene que ser atento, tiene que ser educado, tiene que ser buen alumno, tiene que ser... Y entonces ponemos las expectativas y en lugar de ver a nuestros hijos, lo que vemos son las expectativas. Y hay una distancia emocional ahí. Cuando miramos con curiosidad, vamos a distinguir las diferentes emociones. Y aquí se los pongo justo en otro color. Hay permiso para equivocarse. Nuestros hijos tienen que tener permiso para equivocarse, y aquí escucho la voz del crítico interior que dice, ¿cómo? Entonces, que hagan lo que sea y no va a pasar nada. No. El permiso para equivocarse es el espacio seguro para decir, esto hice mal, esto no me salió, quiero compartirte que lo que sea, compramos cigarros, te dijimos que íbamos a ir a tal lugar y no lo hicimos, te quiero decir que me corté porque estaba muy ansioso y no sabía qué hacer. O sea, ese es el permiso para equivocarse al que me refiero, al que pueden acercarse y decirnos, me siento muy gorda y revisé una página en donde te enseñan cómo vomitar. O sea, este es el tipo de cosas que necesitamos que nos puedan compartir, y que si hay un espacio seguro de no juicio y de mirada curiosa, ojo, no morbosa, sino curiosa, es poderles decir, ok, a ver, hablemos de qué pasó, cómo te sientes, antes de nosotros contestar, antes de buscar las soluciones, que esa es la tendencia que tenemos los papás. Lo que realmente necesitamos es distancia, una perspectiva a veces más cercana, a veces más distante, más cercana para entender el sentimiento, más lejana para decir qué información me falta aquí, cómo logro encontrar cuál es el camino. Y aquí les pongo por eso
es diferente a un general de la Gestapo. Si estoy asustado, generalmente me enojo y entonces trato de evitar que esa conducta se repita. Pero si yo lo hago de esta manera, como siempre también les repito, hay enojo limpio, hay enojo sucio y hay agresión. El enojo limpio es este enojo que nos dice hay algo que no está bien, hay una injusticia, hay un límite que se tiene que poner, no puedo permitir esto, pero no lastimo, no humillo, no avergüenzo. El enojo sucio sí lastima, sí avergüenza, sí juzga. Y la agresión hiere de fondo porque generalmente cuando siento agresión es cuando se tocaron las fibras más profundas de mi ser, está en riesgo algo que va casi atentando contra mi dignidad y ahí es donde viene la agresión. Entonces, son 3 tipos de energía emocional, o sea, son 3 emociones diferentes. Si nosotros como papás elegimos el enojo sucio para poner un límite, lastimamos. Si elegimos el enojo limpio, podemos dar frases como no, estoy furioso, estoy muy enojado. Dejamos claro que eso es lo que nos está pasando y después nos tomamos con curiosidad el tiempo para poderlo resolver. Ahora, lo importante es cuál es el terreno en donde nosotros sí podemos participar como adultos. Es con el ejemplo, y el ejemplo me refiero más que nada a cuando estamos en situaciones de estrés, en situaciones de ansiedad, en situaciones de, digamos, como de sobrecarga o saturados, ¿cómo reaccionamos con ellos? Cuando estoy sintiendo, a veces parecen enojo, pero es miedo, preocupación de que se lastimen, de que estén en riesgo, de que no estén en las mejores condiciones, o a lo mejor es demasiada angustia, tristeza o preocupación, y entonces la emoción se desborda y en lugar de que yo pueda hacer un claro ejemplo de cómo se gestionan las emociones, entonces los límites que pongo no son los más adecuados. Entonces, esto es importante que nosotros lo cuidemos, ¿no? El vínculo, los límites, y el vínculo, aquí se los pongo, cómo se trabaja a través de espacios en donde estamos los dos relajados, en donde hay diversión de parte de los dos, en donde nos sentimos en una conversación que conecta, no a través de estas preguntas que a veces parecemos encuestadores, ¿no? De cómo te fue, pero ¿qué hiciste? Y un poco es por sacar información, no por conectar. Siempre tengan presentes que lo que ellos necesitan es conexión, porque no para que seamos amigos, la conexión ayuda para que tengamos ese espacio de vínculo al que ellos puedan llegar en los momentos en los que quieren compartir algo lindo, algo divertido, algo doloroso, algo vergonzoso. Eso es lo que realmente mantiene la relación en un espacio en el que podemos saber que ahí hay esa, digamos, ese puente de comunicación en donde terminamos haciendo contención con ellos. Ahora, hay una parte aquí muy importante que es, nosotros vamos a hacer su ejemplo de calma, de autorregulación y de inteligencia emocional. Y esto se los quiero pedir de tarea. O sea, hay un filtro que es el filtro de nuestros valores. Yo les quiero pedir que terminando ahora sí que la plática, en algún rato que tengan del día, anoten cuáles son esos valores con los que ustedes quieren ejercer su maternidad y su paternidad. Si ese filtro, digamos, esos valores tienen que ver con amor, con respeto, con armonía, con conexión, con responsabilidad, lo que les voy a pedir es que cuando estén en su peor versión, cuando estén en un momento emocional muy intenso, revisen su conducta y pásenla por esos filtros. Cuando le llamaron la atención a ellos o a cualquier otra persona, porque nuestros hijos nos ven todo el tiempo, les voy a pedir que revisen esos filtros. Cuando nos enojamos con alguien, cuando discutimos con alguien, revisen esos filtros. Fui la persona respetuosa, amable, fui la persona clara, fui la persona que está anotada en el filtro de mis valores. Entonces les voy a pedir que eso como ejercicio lo hagan, porque a eso es a lo que me refiero con el ejemplo de calma, de autorregulación, porque eso es lo que realmente nuestros hijos aprenden de nosotros. Ahora, cuando hablamos justo de castigos y de disciplina, quiero que pensemos en disciplina, en aprendizaje, límites, justamente de donde viene el origen de la palabra, de discípulo, que tiene que ver con aprender y que tiene que ver con enseñar. Tiene que ver con imitar, con una parte formativa. Y lo que quiero que quede claro aquí es que claro que nuestros adolescentes necesitan límites, pero necesitan límites a través de un espacio de aprendizaje. Porque a lo largo de, no sé, 25, 30 años que llevo trabajando con adolescentes, con papás, les puedo asegurar que
en todas las conversaciones con adolescentes, cuando tú les modelas tranquilidad, cuando tú les modelas enseñanza, cuando tú les modelas autorregulación, ellos van a tender a hacer exactamente lo mismo que tú. Cuando tú les modelas enojo, explosión, juicio, entonces somos dos personas actuando en un nivel, digamos, como si fuera una frecuencia que es más hacia un conflicto, una discusión, que realmente a un espacio de aprendizaje. Entonces, bien importante que nosotros pensemos que lo que ellos requieren para esa madurez que hablamos en un principio tiene que ver con espacios de aprendizaje y espacios de enseñanza. Un castigo como tal no lleva a la reflexión la lleva cuando podemos platicarlo, cuando podemos generar este espacio de reflexión. Entonces, es importante que si hubo una decisión equivocada, podamos crear el espacio para hacer básicamente un par de preguntas como ¿para qué crees que hiciste eso? O ¿qué estabas pensando? Pero no el ¿qué estabas pensando cuando lo hiciste? Sino y cuéntame un poco qué estabas pensando. Y a veces nos vamos a dar cuenta que ni siquiera estaban pensando. No sé por qué. La mayoría cuando hay una situación importante de disciplina es la cara en blanco y es que no sé por qué. Y ahí es donde viene nuestra, ahora sí que mirada curiosa y buscando entendimiento profundo. Yo sé sí porque, yo sí sé por qué lo hiciste. Estabas buscando, date cuenta cómo se sintió esta parte de las miradas de reconocimiento, un poco el aplauso social. Date cuenta cómo se siente eso. Estabas buscando eso. Si les decimos, estabas buscando aceptación, es que no te das cuenta, que solo quieres que te acepten. Desde ese lugar, la información no entra. Desde ese lugar, claramente la energía de nuestra voz y de la expresión que soltamos es un juicio. Entonces, necesitamos por eso ser balanceados y con un equilibrio en nuestra voz. Y por otro lado, entender que el castigo, cuando nosotros castigamos muchas veces, viene de una reacción emocional, de miedo, de creencias acerca de es que esto me lo hizo y entonces aquí viene el castigo. Entonces es importante que la mirada curiosa también venga con nosotros, porque la autoobservación no es solamente de ellos con ellos mismos, es de nosotros con nosotros mismos y con esa mirada curiosa de las que les estoy hablando. Ahora, no se vale descargar en el otro lo que nos está pasando a menos que sea compartir mi sentir. Cuando hacemos al otro culpable, entonces ahí lo que les voy a pedir es separen la conducta de su hijo. O sea, el que tú hayas elegido esto, el que yo tenga que ir a hacer esta cita al colegio, el que me esté llamando a alguien para decirme que te vio, o sea, a mí me hizo sentir esta manera, pero es importante que por tu culpa me siento así, no, o sea, ellos no tienen la idea de lo voy a hacer para fregarte a ti, me explico, hasta en esos momentos, cuando hablamos con ellos y porque mi papá o porque mi mamá o porque el maestro, lo que realmente estamos buscando y a la raíz a la que llegamos siempre tiene que ver con una búsqueda de respeto, de aceptación, una búsqueda de tener un lugar seguro. Entonces, ni siquiera cuando nos dicen eso, se refieren realmente a eso nuestros adolescentes. Entonces, por eso es importante la mirada curiosa, porque nos va a poner justo esta distancia y nos va a ayudar a cuestionarnos. Tengo toda la información para poder abordar esta situación. Y un poco les pongo esta imagen como cuando estamos de viaje. O sea, cuando somos niños y tenemos mirada curiosa, vemos todo como si no lo conociéramos, sin asumir nada. Y cuando nos vamos a un viaje, lo que hacemos es lo mismo, es verlo con unos ojos distintos. A veces, ¿qué hacen los adolescentes cuando están de viaje? ¡Ay, qué asco! Ve cómo truenan la boca. O sea, ese es el crítico interior. Pero cuando nosotros empezamos con una mirada curiosa y empezamos a cuestionarnos por qué lo hacen así, qué parte de la cultura está influyendo aquí, lo que hacemos es tener mayor información y eso nos ayuda a entender de manera más profunda qué es lo que está pasando. Ahora, la mirada curiosa lo que tiene es que nos va a ayudar a manejar mejor nuestras reacciones emocionales, en lugar de que seamos explosivos y no pensemos, nos va a ayudar a tener una perspectiva mucho más atinada y a nosotros mismos a movernos desde nuestra parte madura y reflexiva. Nos ayuda a tener una pausa para que las situaciones no nos sobrepasen y eso es lo que buscamos. Como siempre les hablo de responsabilidad con sus dos pilares, la voluntad y la habilidad. Para hacernos responsables de nuestras reacciones emocionales, tenemos que querer hacerlo, que es la voluntad,
y tenemos que saber hacerlo. Entonces, nosotros no podemos hacer responsables a nuestros hijos de algo en donde les está fallando la voluntad o la responsabilidad. Entonces, cuando algo falló en ellos, les pido que siempre busquen. ¿Les faltó saber hacerlo o les faltó querer hacerlo? Cuando se trata de querer hacerlo, el asunto está en la motivación. Cuando les faltó saber hacerlo, es que tienen una habilidad que todavía no está tan desarrollada, le falta práctica. Y justo por eso quiero tener otra imagen aquí, como es este volcán. Cuando vienen las emociones, lo que sucede es que se van a un espacio del cerebro que no es el adecuado, y cuando nos pasa esto, nuestros adolescentes no están en condiciones ni de reflexionar, no están en condiciones de llegar a este espacio, digamos, seguro, y nosotros somos los que vamos a generar ese espacio seguro. Aquí les pongo justo las 3 reacciones del cerebro reptil: ataco, huyo o me congelo. Eso es lo que les pasa a ellos, y muchas veces ese azotón de puerta tiene que ver justo con el querernos salir, pero no podernos salir. Y muchas veces la mirada, como decimos, de los ojos de huevo, lo que está haciendo es tratándose de ir, y nosotros lo que hacemos es un juicio de eso, o sea, entender que también las emociones se tienen que sentir, o sea, no es que permitamos faltas de respeto, pero tenemos que entender que somos personas llenas de emociones. Y el dato más importante, porque a veces aquí aparece este pensamiento, esta creencia que, ay, si entonces queremos que los entendamos siempre a ellos y a nosotros, ¿quién nos entiende? Aquí el asunto es, cuando yo entiendo, voy a generar que ellos me entiendan. ¿Y por qué es esto? Porque cuando las decisiones que tenemos que tomar se ven afectadas por las emociones, y aquí les pediría literalmente que piensen en los momentos en donde ha habido una crisis. Generalmente viene un problema siempre ligado a situaciones de digamos, con nuestros adolescentes, de un mal manejo emocional. Cuando hay conflictos, pensémoslo entre pares, las cosas que ellos nos comparten, generalmente el asunto que un maestro no los vio, no los entendió, es un mal manejo emocional. Y cuando hay mal manejo emocional, generalmente, ¿qué sucede? Hay una crisis, hay un conflicto, hay un problema. Y esto lo que nos enseña es justamente lo importante que es que nosotros entendamos nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, porque así es como vamos a volvernos mayores, así que vamos a encontrar soluciones de manera más eficiente y vamos a resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque nos vamos a preparar también emocionalmente para eso. Entonces, esto lo hacemos como padres, esto lo hacemos ahora sí que los hijos copiándole a los padres, y si los adultos trabajamos en esto, es mucho más fácil que ellos tengan ejemplos consistentes a lo largo de esta etapa en la que no están al tope con su madurez. Y algo que es importante es, bueno, saber que ellos están en ese justo principio del placer, en la ley del mínimo esfuerzo, no para justificarlos, ojo, para entenderlos. Y esto lo que hace es que nos lleva a nosotros a sentir miedo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué va a ser de su futuro? ¿Cómo es que si lo dejo ahorita, más adelante no va a funcionar? O si lo dejo ahorita, no va a ser un adulto de bien. Y por eso la parte importante es, no los vamos a dejar. O sea, el asunto aquí de nuestros adolescentes, porque pareciera que son de repente chavos tan inconscientes, y en el fondo cuando tú hablas con un adolescente, cuando tú le pides algo, desde este lugar de vínculo, los adolescentes responden, los adolescentes son leales, los adolescentes son apasionados y son los que nos invitan a querer cambiar al mundo. Entonces, también los adolescentes, si nos damos cuenta de cuánto corazón tienen, podemos volverlos justo estos aliados, porque cuando ven que tú estás ahí, que estás comprendiendo, que estás ayudando, de verdad confían en nosotros, dan ese paso con nosotros, y son personas que nos responden de una manera impresionante. El asunto es que así como nos responden, así nos quitan igual el cariño o nos hacen a un lado si ven que nosotros también les fallamos, y a veces piensan que les fallamos o sienten que les fallamos cuando les cambiamos el juego. Entonces, es muy importante ver cómo nos acercamos a ellos, si es con este miedo, si es con este enojo, porque esas son las máscaras que a veces nos alejan de ellos, y realmente
realmente nos necesitan cerca, nos necesitan porque nosotros les ayudamos a esa reflexión. Entonces, lo que les pido es justamente que descubran cuál es esa máscara que ustedes tienen cuando tienen miedo, cómo se acercan a ellos, cuál es esa máscara para que en lugar de que sea miedo, sea un proceso de reflexión y los ayude a tener un mejor manejo de lo que ellos van, o sea, ahora sí que lo que están enfrentando. Ahora, viene otra parte que tiene que ver con esta voz. Y es una voz que nos va acompañando. Si ustedes se fijan en situaciones complicadas, ustedes recurren también a esa voz que les dice, a ver, calma, piensa con mente fría o mente fría, tú puedes con esto. Esta voz que se formó de las personas significativas o de nuestros padres o de los abuelos o de aquel tío maestro que nos ayudó en una situación complicada, de eso se alimenta esta voz sabia que nos va acompañando. Y lo que nos va ayudando es justamente a trabajar, porque como les pongo aquí, la calma se practica, o sea, la calma no es un espacio que ya, así que nacimos con él, no, desde bebés nuestros papás nos van enseñando cómo se genera la calma. Si nuestros papás no tenían calma para resolver situaciones emocionales que creen, bueno, no sabemos hacerlo. Entonces, eso no quiere decir que no podamos aprender. Nuevamente, es como un idioma. Sí, la calma no es su principal digamos, forma de actuar, se puede a partir de uno que lo elige volver ese camino. O sea, igual que a los adolescentes, también nuestras neuronas se vuelven a conectar y vuelven a generar caminos nuevos para que podamos ser nosotros los que también tengamos esa calma para reflexionar, para tomar distancia, para tener mirada curiosa y para poderles enseñar. Entonces, el tema aquí es enseñémosle esto como un proceso de cambio de perspectiva, de manejo de soluciones y a través de nuestro ejemplo permitirles que lo vayan practicando. Como clave, ¿cómo recordamos? Respirar e ir despacio, que son los puntos con los que generalmente también arrancamos nuestro programa de mindfulness, es ir despacio, porque bajar la velocidad, notar el tono de la voz nos ayuda a saber que estamos buscando la calma. Y estas conexiones de las que les hablo son las que se van a empezar a generar, a pesar de que no las tengamos listas, a pesar de que no sea nuestro automático. ¿Qué creen? Después de mucha práctica, como otro segundo idioma, podemos volverlo nuestro automático. Entonces, es simplemente ponernos a practicar. Ahora, cuando tenemos esto, generalmente, y hago este señalamiento con mis manos, porque el vínculo es esa conexión y genera compromiso. Hay muchísimos estudios y por eso han escuchado muchísimas teorías acerca de la disciplina con amor, disciplina consciente, disciplina libre de gritos. ¿Por qué? Porque últimamente los estudios en las relaciones de psicología, inteligencia emocional, etcétera, lo que descubrieron fue, y esto también va en el ramo laboral, en toda la psicología que estudia liderazgo, el vínculo genera compromiso. Siempre les digo lo mismo, cuando hay alguien que te apoya, que es leal contigo, es muy difícil fallarle, pero cuando hay alguien enojado, que te trata mal, que te juzga, que te quita permisos, es facilísimo estar enojado con esa persona. Entonces, por eso ahora sí que nuestro salvavidas, nuestro paracaídas, es el vínculo. Tratar siempre de estar conectados con nuestros hijos y darnos cuenta cuál es el lenguaje ahora sí que con el que ellos se identifican, si es cuando hacemos ejercicio con ellos, cuando se van a acostar y nos acostamos un ratito con ellos en la cama, cuando comemos y platicamos. O sea, hay que darnos cuenta cuál es el canal donde conectamos con ese vínculo y ahí es donde vamos a tener la garantía de estar cerquita de ellos y recordar siempre que yo voy a ser leal con esa persona que me muestra cariño y que me apoya. Y generalmente lo que hace el castigo es que nos separa, nos aleja, daña la relación y además quita la responsabilidad. Es importante ir viendo, y eso ya lo veremos cuando hablemos ya más puntual de comunicación asertiva, pero lo que funciona son límites y consecuencias lógicas. Entonces, pensemos justo que por eso la nueva mirada
y tendencias de la psicología y de todo lo que tiene que ver con relaciones, está quitando el castigo porque definitivamente sabemos que eso no funciona. Y bueno, el ejemplo más claro es la cárcel. O sea, cuando las personas que hemos trabajado en instituciones como bueno, cualquier tutelar o cárceles, nos damos cuenta que lo que puede hacer un cambio básicamente es el vínculo, es el compromiso, pero no es a través del castigo, ¿no? Y obviamente los valores con los que cada uno vivimos nuestra vida. Entonces, recordarles, los adultos somos nosotros, y aquí les pongo esta frase que es me parece muy significativa. Un padre le dijo a su hijo: ten cuidado por donde caminas. El hijo le contestó: ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Y eso es justamente lo que queremos, el que nosotros todos en conjunto, maestros y papás, mamás, adultos responsables de nuestros alumnos, seamos ese ejemplo por donde nuestros alumnos, sus hijos, van a ir caminando. Y aquí lo que les quiero poner es el contexto, y estos son los puntos que seguiremos trabajando, porque tenemos que abordar temas de violencia, que es el contexto en el que están creciendo nuestros adolescentes. El tema de la violencia está siendo un tema que ellos platican. El tema de la violencia a la mujer es algo que tiene a nuestras mujeres, a nuestros hombres, muy consternados con diferentes posiciones. Y aquí el riesgo es, si hay, imagínense, hormona y mucha emoción, y por alguna razón nuestros alumnos reaccionan con puntos de vista distintos, se hace una situación que puede separar al grupo o que puede unir al grupo. Entonces, por eso vamos a tocar estos puntos y vamos a hacer un par de mesas con especialistas para que ustedes como papás sepan cuál es la mejor manera de abordar estos temas. El feminismo, que está ligado también a la violencia de género, es uno de los puntos que hace muchísimo ruido en nuestras generaciones de adolescentes, porque hay posturas también que no nos ayudan cuando son demasiado radicales y que dañan también la relación entre los propios alumnos, ¿no? De género, mujeres con hombres, la expresión. Entonces, estos son puntos que vamos a tocar en la siguiente semana. Tema de sexualidad con orientación sexual, identidad sexual, o sea, todo esto que para ellos es mucho más sencillo de entender y que a veces como adultos estamos mucho más alejados, algunos obviamente más cercanos que otros, pero que no nos damos cuenta cómo el lenguaje entre ellos, su propia identificación en esta etapa está marcando conversaciones en ellos, y si nosotros no estamos ahora sí que al corriente con la información, nos vamos a mantener alejados. La crisis ambiental, el sinsentido, como les decía, de la vida, la ansiedad, la depresión, que aquí lo que quiero que también se lleven es, no hay depresión si hay expresión de emociones. La depresión viene cuando no hemos tenido el espacio para podernos expresar, para poderlo compartir, y esto muchas veces viene también de contextos familiares de generaciones atrás. Entonces, por eso es importante también tocar esto, que son los temas que vamos a tocar. El tema del suicidio, de cómo nuestros propios hijos a veces están queriendo ayudar a otros a que no pierdan el sinsentido, están también mucho más preocupados por cómo se sienten, porque estamos viendo una crisis realmente importante con mucho tema de ansiedad, mucho tema de depresión, y que obviamente esto está ligado básicamente al aspecto emocional y al sinsentido. Todos los dramas que suceden en las redes también que tiene que ver con esto, y temas de salud mental, porque la diferencia es que antes no se hablaba de salud mental y hoy nuestros alumnos tienen clarísimo qué es esto de la salud mental. Como la toma de decisiones, las expectativas que tienen ellos y que saben que nosotros tenemos de ellos, y el tema de la moda, pero no como qué cosa tan superficial, sino como un camino a la búsqueda de aceptación. Y parte de lo que estamos buscando es que en lugar de que seamos personas reactivas, que siempre se los hago ver a los adolescentes como títeres, ¿no? Cuando alguien llega y me jala los hilos, yo reacciono a eso, en lugar de tener agencia y responsabilidad y realmente estar ligado a nuestros valores. Entonces, lo que vamos a trabajar, bueno, en las siguientes sesiones tendrá que ver justamente con esto, con los límites y con esta imagen que me parece importante, en donde como papás hemos trabajado tanto en ese no, y de repente llega la adolescencia y observamos un sí, y nos damos cuenta
¿no? Que arranca desde a veces quinto con pornografía, el cigarro electrónico sexto y primero de secundaria, fiestas con alcohol en segundo, o sea, y vemos cómo se repiten los ciclos y lo importante es que ustedes estén preparados para esto. Entonces, quiero dejarlo aquí por si hay alguna pregunta, comentario y decirles que en la siguiente semana vamos a tocar, ahora sí que los siguientes temas, como les decía, con una mesa de especialistas y quiero dejar nada más para alguna. Ok, de las preguntas que ya tengo aquí, ¿qué pasa cuando en casa sí se permite demostrar las emociones, pero la personalidad del adolescente desde niño ha sido un poco introvertida y le cuesta expresarse? ¿Cómo le ayudamos? Es muy, qué buena pregunta, gracias. Aquí generalmente la casa es el lugar seguro y a veces con algunas amistades es el lugar seguro. Piensen que es un espacio que va a tomar su tiempo. El hecho de que en la casa puedan, y perdón por la expresión, pero es un poco en dónde pueden estar en calzones sus hijos, o sea, en la casa. Esa parte de vulnerabilidad, esa parte de poder mostrar sus emociones, sus sentimientos, se vuelve una amenaza en la adolescencia, a veces mostrarlo, y los frágiles son los que no mostramos. Entonces, ayudarle es simplemente decir, aquí estoy, es escuchar más que hablar y poderle decir, te veo tristón, te veo muy silencioso, ¿estás bien? Y solo quiero decirte que me preocupa tu corazón, si quieres hablar, aquí estoy. Y el poderle decir, te late que tomemos algo juntos, o sea, algo, una señal básicamente nada más, en donde estemos en la presencia sin ser invasivos. Muchas veces, con un par de momentos de presencia, nuestros hijos empiezan a hablar. Ok, las que son personales las contesto después. ¿Qué le aconsejo a mi hija si sabe que un compañero se autolesiona? Lo importante es, primero que nada, reconocer, gracias porque te preocupas por el otro. O sea, de entrada, me encanta tener a alguien, o sea, una hija, un hijo que se preocupe por su compañero. Eso te hace, o sea, tener un sentido de humanidad bien grande. Qué lindo. Ahora, tú no te puedes encargar de él. Qué bueno que me lo compartiste. Pensemos en ideas. Antes de que le digamos, dile a un adulto para que se haga responsable, hagan preguntas. ¿A quién se te ocurre que le podrías compartir esto? Número uno es, ya le dijiste que lo pueda hablar con su papá o que se lo escriba o que se lo dé en un mensaje. O sea, el decirle, ma, tengo algo que decirte, mira, y le enseñe su herida, o el decir, no le estoy pasando bien, me llevas al psicólogo. O sea, darle ideas de cómo puede tener esa conversación. Y si a esto no ha pasado, también decirle, mi vida, cuando alguien se está lastimando y tú la quieres o tú lo quieres, a veces, o sea, lo más indicado es decírselo a tu tutora, a la psicóloga, a alguien del colegio para que ellos se encarguen. Seguramente ellos sabrán cómo manejarlo y les aseguro que lo hemos hecho muchas veces. Entonces, podemos ser el apoyo de sus hijos. Si por alguna razón no quieren hacerlo así, también se vale que le puedan, o sea, pedir, digamos, apoyo, a veces se llevan con la mamá, o sea, pero el decirles, sí lo tiene que saber alguien en su casa, sí lo tiene que saber su papá o su mamá, porque es información que le puede salvar la vida. Entonces, esto sí es importante y nada más denle opciones de cómo acercarse a tocar el tema, o con su amiga o su amigo, o con el adulto, ahora sí que al que más confianza le tenga, pero definitivamente sí poderle decir. Cuando el papá y la mamá tienen modelos de relación completamente diferentes y no hay manera de ponerse de acuerdo, ¿cómo se aborda esta diferencia con el adolescente? Esto nos pasa a la mayoría de las familias, o sea, muchos podrán estar en armonía, la mayoría tenemos totalmente formas diferentes y a veces no nos ponemos de acuerdo. El poderles decir, observen las distintas reacciones que hay. Sí, pero es que tú sí me escuchas, pero mi papá, ok. Tú tienes dos ejemplos. ¿Cuál es el que quieres seguir y a cuál es al que quieres alimentar? O sea, nosotros somos, cada uno te estamos dando nuestra mejor versión. A uno nos alcanza para más, a uno nos alcanza para menos, pero, o sea, lo que es un hecho es que los dos te amamos y probablemente uno nos equivoquemos más que el otro. ¿Tú cuál versión quieres? ¿Tú qué es lo que quieres para ti? Y ojo, ¿cuál te funciona más? Entonces, y aquí este punto me parece bien importante porque es una de las bases de adicciones.
Cuando nosotros entendemos que no podemos cambiar al otro, viene esa frustración de la que tanto hablamos en las adicciones, el que te sientes solo, te sientes frustrado, porque muchas veces quisieras que tu mamá te escuche o que tu papá te escuche y no te va a escuchar con el modelo que ellos traen, es castigo, amenaza, grito y no van a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decirles, esto es lo que hay, mi amor, y a esto se refiere justo la aceptación y el soltar lo que no puedes cambiar. No puedes cambiar a tu papá, no puedes cambiar a tu mamá, o no me puedes cambiar a mí o a quien sea que estamos hablando. Bueno, pues entonces observa que sí puedes cambiar tú, que sí puedes hacer tú distinto. Y esa es la mirada que les decimos de curiosidad. Si tú observas qué es lo que puedes hacer distinto tú para relacionarte con ese evento de la realidad que no te gusta, ahí es donde está el espacio de cambio. Pero si sigues queriendo y esperando que cambie papá o que cambie mamá, mi amor, te vas a frustrar muchísimo porque este es el papá o esta es la mamá que te tocamos. Entonces, sí suena terrible, pero ¿qué vas a hacer con eso? O sea, quedarte como ahí. Y te entiendo y muchas veces cuando notamos esa diferencia, sabemos cómo actúa papá o sabemos cómo actúa mamá. Y es decir, yo sé lo que duele, ¿no? A veces cuando estamos hasta separados, por algo no pudimos seguir juntos, pero te invito a que tomes la posición que yo tuve o te invito a que tomes esta posición. Y ojo, cuando vamos creciendo podemos ir eligiendo distinto. Entonces, denle la opción de que hay distintas maneras de actuar, que si lo vemos con curiosidad y con distancia, con una perspectiva distinta, probablemente encontremos cuáles son estas soluciones que sí están en nuestras manos y aprendamos a soltar lo que no. ¿Cómo hacer vínculos sin parecer que interrogas y no recibir respuestas monosilábicas? Sí, cuando llegan a veces del colegio, bien, mal, no, piénselo, no es el momento. Ahí platiquen ustedes. Les cuento yo, hoy me pasó esto, hoy me pasó lo otro, o se vale también decir, no tienes muchas ganas de hablar y yo aquí insistiendo, ¿verdad? Cuando ponemos, esto se llama metacomunicar, cuando ponemos eso sobre la mesa, generalmente a nuestros hijos les damos un poco de ternura y ya, jaja, no, sí, nos dan a lo mejor un cariñito, pero lo importante es busquen esos espacios y decirles, a ver, me encantaría pasar un ratito contigo, te late que nos hagamos un rato en la tarde, que nos veamos para, no sé, ir a jugar tenis, golf, alguna cosa, pero tratar de buscar cuándo es ese momento, o te late que hagamos un rompecabezas, te late algo de ajedrez, o sea, piensen en un juego y a veces puede ser hasta, te late que veamos una serie, me gustaría ver una serie contigo, ¿cuál te gustaría escoger? O cuáles son las series que están viendo. El podernos informar y pregúntenles a veces de las redes que siguen, que los hacen reír, por ejemplo, eso es un camino muy fácil para hacer vínculo. A veces de los estandoperos que siguen, o sea, de lo que para ellos es interesante, busquen ese material, documentense un poquito de eso. Es como cuando van a una reunión o cuando van a una cita de trabajo y quieren estar informados acerca de eso, y eso genera conversación, lo mismo con los hijos. Entonces, si hay respuestas monosilábicas, no se lo tomen personal, den tiempo, den chance, y si ustedes lo buscan a la segunda o a la tercera, de verdad no falla. Los hijos responden al vínculo y responden a esa parte, a menos que haya un tema que realmente hay que reparar, pero si no hay nada que reparar, los hijos responden. A mi hijo le cuesta mucho trabajo hacer amigos, es muy introvertido, quiero saber si ya tiene algún amigo, pero no me cuenta. Lo invito a invitar amigos. Ok, a veces el tema justamente de los amigos es en esta edad un tema, bueno, es de los más importantes. El decirle justo con quién te sientes más cómodo. Cuéntame un poco de cómo son las personalidades de los de tu salón. Si, no decirle, invita a alguien, decirle, si tú tuvieras que elegir a quién invitar a la casa, ¿a quién invitarías? ¿Y por qué? Y dejar que poco a poco, o sea, sí que sientan presión, el decirle, bueno, ¿te parece que algún día, si piensas en invitar, qué te gustaría que les diéramos de comer, por ejemplo? Entonces, tener la conversación acerca de lo que puede pasar y también hablar un poco de, oye, dime algo, a veces a mí o a tu papá o a tu abuelo le ganaba mucho la pena este carácter que se llama
o sea, un poco más introvertido. A veces te da pena el poder hablar de eso, a veces te da pena o te da pena invitar o te da pena como no ser buen anfitrión, porque a veces también ser anfitrión es pesado, estar pendiente de todos. Entonces generen la conversación acerca de qué podría estar impidiendo. Si les dicen no, nada, quiere decir no quiero hablar, y se vale que también le digan, otra vez, meta comunicar, ¿te sientes incómodo de hablar de este tema? Y ayudar a que se vale no hablar, se vale sentirse incómodo, pero también se vale el poder estar con presencia y decir, solo quiero que sepas que me preocupo por ti y que si puedo ayudarte a que la pases mejor, cuenta conmigo, para eso estoy. Y entonces con ese tipo de frases los hacemos sentir acompañados, pero y al mismo tiempo sin que se sientan invadidos. Entonces a lo mejor le digo, bueno, te late que tú y yo nos vayamos a comer o pidamos algo de comer o cocinemos juntos, y eso puede ayudar a que empiece a acercarse este vínculo. ¿Cómo manejar la presión social que viven por pertenecer? Por ejemplo, cuando todos ya vieron un programa no apto para su edad y él ya todos lo vieron o lo hicieron. Justamente el decir esto, ¿cómo se siente cuando tú no lo has visto? Y el decir, me puedo imaginar cómo te sientes de que tú no lo hayas visto y todos los demás sí. Ahora, ¿te parece? Y como siempre les decimos, busquen en Common Sense Media la reseña. Vean de qué material se trata. Y a veces también se vale que nos pregunten. En el colegio podemos también apoyarlos en eso y darles cierta guía de también qué hacer con el tipo de series y programas, y también qué se hace si quiero verlo con él, cómo lo puedo manejar, el tipo de material, porque realmente si ustedes se dan cuenta, cuando preparamos el terreno, nuestros adolescentes pueden tener muy buenas conversaciones acerca de eso. Las series y programas nos ayudan muchísimo a poder tener conversaciones de cómo se sienten los adolescentes, de cómo deciden, de qué los afecta. Y realmente las series de adolescentes traen muchísimo material de lo que ellos están viviendo. Entonces, por un lado, cuando sabemos que no es opción, es no, pero sí podrías ver esto, esto, lo otro, sí podrías hacer esto, esto, lo otro. O sea, por uno siempre les digo, por lo menos busquen dos sís, o decirle, ¿cuándo es cuando yo ya, o sea, podríamos ver esta serie? Ejemplo, ¿no? Si otra vez me voy a ir a los pilares de responsabilidad, si yo te estoy pidiendo que esta serie, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere madurez, ¿ok? Y yo veo que tú no cumples, que no eres respetuoso a veces, que entonces yo no puedo permitir que veas esta serie si veo estas conductas. Ahora, si yo viera que eres súper respetuoso, que vives en este estado de balance, que claro que podemos verlo, porque yo lo que estoy buscando es que se desarrolle tu madurez. Entonces, veámoslo juntos, porque me estás demostrando que tienes conductas respetuosas con tus papás, con tus hermanos, con tus compañeros. Claro que sé que podríamos ver juntos esta serie. Entonces, vamos a ir viéndola poco a poquito, si te parece bien. Y cuando es esta presión social y sabemos que no es simplemente hablar de cómo se siente esa presión sin que movamos el límite, porque es importante que, digo, nada más, otra vez, miren con curiosidad el límite que están poniendo. ¿Va de acuerdo? En efecto, no tienen la capacidad de entender sus hijos. En efecto, es algo que no les hará bien. Y entonces tomen la decisión también muy pensada, muy analizada y muy entendida. Normalmente se juzga en que si es el hombre se dice así es el papá, y si es mujer así es mamá. ¿Cómo quitarlo? Ok. Aquí lo importante es el entendimiento, o sea, no se trata tanto, como les decía, de un juicio, es entender la conducta nos ayuda a saber que no podemos pedirle peras al olmo. Eso es un hecho, porque cuando las personas no queremos cambiar, no queremos hacer las cosas distintas, no va a suceder un milagro. Ahora, ¿qué es lo que, otra vez, y por eso es importante decir, a ver, ¿qué es lo que sí hay y qué es lo que sí te da? Con esto cuentas. Ahora, lo que tú necesitas, ¿cómo lo puedes ir generando? Y por otro lado es, aquí estoy si estás frustrada, si estás frustrado, si duele que eso que tú quisieras no se está dando, porque lo importante aquí es, o sea, cómo a ellos los volvemos más fuertes y cómo a ellos les damos más recursos de los que nosotros como papás tenemos. Y esa es la parte en donde ayudarlos a ver, como decirles, a ver, tu mamá
digamos, es más bien, o sea, tú eliges tu mente a dónde, o sea, dónde se está enfocando. ¿Se está enfocando en el problema o se está enfocando en la solución? ¿Se está enfocando en lo que construye o se está enfocando en lo que destruye? ¿Se está enfocando en lo que es útil o se está enfocando en lo que es inútil? Si nosotros lo que buscamos es que ellos salgan de ese lugar, tenemos también que enseñarles, o sea, dónde estamos atorados, y dependiendo de eso es conforme vamos a ir saliendo, pero sin el juicio, sin decir otra vez estás pensando y queriendo que tu papá cambie, que tu mamá cambie. No, es decir, es muy frustrante querer que alguien se comporte o haga cosas que no está haciendo. Entonces, ¿cómo nos movemos del lugar? Y aquí lo importante es ver qué mensaje estamos transmitiendo. O sea, a veces los hijos también dicen, es que siempre me dices, sí, amor, porque me da también, comparto tu impotencia, comparto tu frustración de que a veces queremos cambiar cosas que no están en nuestras manos, pero te invito a que miremos con curiosidad qué sí podríamos hacer. O sea, ¿crees que haya algo que podamos hacer? O sea, creo que dos cabezas piensan mejor que una. Pensemos que sí podríamos hacer. Y entonces, cuando nos unimos a su emoción, cuando validamos y les decimos tu pensamiento y tu sentir, o sea, concuerdo con él, ahora juntemos nuestra capacidad mental, ¿cómo podríamos resolverlo? Entonces, esta es una invitación para poder cambiar la perspectiva, y por eso regreso siempre a nosotros. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y cómo es un poco mi invitación para sí aceptar, pero después moverme del lugar. O sea, hay que sentir lo que estamos sintiendo, hay que aceptar lo que no podemos cambiar, pero después hay que movernos del lugar. Y esa es la invitación para que lo podamos hacer con nuestros hijos. Y bueno, pues aquí ahora vamos a dejarlo aquí para que si hay alguna otra duda o inquietud, lo que les pido es igual háganoslo llegar al correo. Si quieres, Susi, me puedes poner acá tu correo para saber que cubrimos temas que para ustedes son importantes. El siguiente va a ser la continuación de esto ligado a los temas y al contexto de la adolescencia, así que pues les pido que estén pendientes, y pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Que tengan un gran día y nos vemos la siguiente semana con el tema que viene. Así que gracias a todos por haberse conectado.